demuestran con sus registros, digamos, de un oculista, de repente con una capacitación acá y en el extranjero, donde sea, sobre el ensayo. ¿Qué más me puedo capacitar? De repente a mí se me ocurre, de repente haberme llevado a interlaboratorios de comparación de su visión con la visión de la otra colega y por ende hay certificado. De esta manera yo le demuestro a la autoridad que me vaya a hacer la inspección de PEL que mi personal en la función que está haciendo es capacitado y está entrenado. Muy bien. ¿Qué más me pide y qué más tengo que hacer una declaración en este manual de calidad? Auditorías internas. Por ISO, todas las empresas tienen auditorías. Y me dice que por lo menos debe haber una auditoría anual. Muchas de las empresas hacen auditorías internas como parte de su rutina. Pocas son las que hacen auditorías externas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces la rutina hace que nos olvidemos de ciertas cosas. Por rutina, a veces lo obvio nos hace cometer errores. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a determinar esas no conformidades o esas desviaciones que yo me estoy viendo de mi sistema? Son las auditorías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una auditoría lo que va a hacer es que yo vea si debo de hacer acciones preventivas o acciones correctivas. Quejas. Y la copia que hizo hace algo es implementar los cuadernos de ocurrencias, porque es una forma de que la persona se queje y es la única evidencia que el sistema no está funcionando bien. Entonces, si yo hago una evaluación de esas quejas, simplemente mi sistema va a ir andando. ¿Qué más me pide y qué debe haber en un manual? La revisión de la gerencia. Si bien es cierto, los que más están castigados son los de la parte operativa. Muchas veces el gerente puede exigir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si el gerente no hace una revisión de su sistema, simplemente estamos trabajando con dos personas en grande. Yo escuché una vez que decía un laboratorio: cuando venga la autoridad, si la autoridad me dice, tumbe esa pared, lo voy a tener que hacer. Y la autoridad saca de donde, y la gerencia saca la plata, porque a veces construyen un área en 2 días. ¿Por qué? Porque ese certificado del EPM, ese certificado del EPM involucra comercio, involucra negocio. Y si la alta gerencia no solo ve desde la parte económica, que lo hacía antes, ahora lo tienen que ver desde la parte de calidad si quiere realmente hacer un todo de su producto. Entonces, la gerencia tiene que ver. ¿Qué más? Establecer y aprobar procedimientos analíticos. ¿Cómo los apruebo? Con que mi amiguito le pase a la otra amiguita y mi amiguita diga, sí, me gusta la letra del procedimiento. No. Hay un procedimiento que, ¿cómo yo lo apruebo? ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo publica? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo informa todo el personal? Todo eso debe estar escrito y debe estar en el manual. ¿Qué más me dice que debe estar en el manual? ¿Qué pasa si mi producto está fuera de especificación? Hablamos de especificación cuando yo digo de 90 a 110 y me sale 70% o por encima. ¿Qué hago? Vuelvo a analizar, vuelvo a reprocesar, vuelvo a analizar el producto, lo destruyo el producto, lo saco del mercado. Todo eso debe estar escrito. ¿Qué más? De repente yo uso estándares secundarios, estándares primarios, etc. ¿Qué más? Los programas adecuados de ensayo de competencia. ¿Qué pasa? Yo tengo mi analista estrella, o la persona o el técnico capacitado en una actividad. Para cualquier empresa le bastaría que su personal solo esté así, o lo comparo para garantizar que mi personal es completamente competente contra otros analistas. Entonces, ¿qué tanto como empresa estoy comprometida que mis analistas demuestren ante todos, con una muestra que te puedo mandar externa, y tú determinas qué tan cercano sea ese resultado? Entonces, como empresa, de repente me comprometo que mis analistas pasen esas evaluaciones y por lo tanto yo tengo analistas de mejor calidad. Pues bien, eso es todo lo que tiene que tener como parte un manual de calidad. Al final les voy a entregar un manual de calidad
como referencia de una empresa, ¿ya? Para que ustedes más o menos vean la temática de toda la declaración. Por eso es que cuando a veces se hace auditorías, normalmente te piden manual de calidad y la lista maestra. No te piden nada más. Y cuando va el auditor está como en su casa. ¿Por qué? Porque se le dio el manual de calidad y ahí está todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide BPL también? Los procedimientos. ¿Y qué dice? ¿Qué son los procedimientos? ¿Qué pasa? Todos hemos manejado en algún momento un estudio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente, el analista A primero enchufa y prende. De repente, el analista B, ¿no? Lo enchufa, pero lo deja reposar 10 minutos y recién prende. Viene el tercer analista, no, lo enchufa, digita primero la temperatura que va a hacer y recién después lo enchufa, lo prende. Les pregunto, ¿cuál es la forma correcta? De repente es 3, o de repente ninguna. Claro, entonces esos procedimientos deben estar completamente detallados porque así venga A, B, C o D en la lista, lo hagan de la misma manera. Eso no implica, porque yo también estoy en contra un poco, de que los procedimientos, uno no debe ser mecánico, pero hay cosas que sí deben de ser mecánicas. No en todo. ¿Por qué? Porque se supone que por eso nos capacitaron 5 años en la universidad y las siguientes capacitaciones. Entonces nadie nos puede limitar a qué hago, no, pero hay cosas que sí deben de estar en procedimientos y deben ser detalladas. ¿Bien? Me habla de procedimientos desde la parte técnica y desde la parte administrativa. ¿Qué pasa? La parte administrativa, supongamos, ¿cómo hago la clasificación de mis proveedores? Eso es lo que se hace en una botica, por ejemplo, ¿no? Compro 3, compro 4, si hago o simplemente le compro a uno, igual. Todo eso debe de estar detallado. De repente el laboratorio te dice 3 cotizaciones de almidón y escojo el más barato. Para otros serán 3 cotizaciones y escojo el que hace 3 cotizaciones y mejor el que me da una oferta. Eso va a depender cómo, cuáles son los criterios de progreso. La cuestión es que tú estás usando, sea de calidad, pero el resultado, producto sea de calidad. ¿Qué más me pide? Debe de estar en el manual. Lo de las auditorías. ¿Ya? De repente, yo digo, en mi manual hago mi declaración. Yo voy a tener 2 auditorías internas, anuales, y cada 2 años una externa. Eso lo pongo en mi manual. ¿Por qué? Porque en relación a una auditoría yo voy a tener acciones preventivas y correctivas. De repente en la auditoría anterior, sociólogo plaza bajo ciertos procedimientos. ¿Está bien? Y la revisión de los gerentes. El gerente no debe estar solo para ver cuánto vale este año, nada más. Él tiene que comprometerse a revisar mismo esto. El informe de auditorías, investigaciones de quejas, ensayo de competencia, acciones correctivas y preventivas. Cuando uno va a auditar, ¿qué hace? Tenés el manual y cuando vas a ver, lo primero que haces es pedirle esto. Porque como yo hubo una auditoría interna, tú ya sabes que detectaste que está mal. La pregunta es, ¿qué hiciste para que eso no continúe? Y como gerente, has debido reiterar. Si no lo hiciste, se supone que una acción preventiva que pudo hacer en ese momento es una acción correctiva. Y hay normas en que te dicen, tú tienes 3 o 4 acciones correctivas por puntaje. Y si tienes de 70 para arriba, estás fuera, o 70 para abajo, estás abajo, ¿no? Hay auditorías que te dicen acciones muy altas, muy bajas, peso 1, peso 2, peso 3. ¿No? Eso va a depender de la norma que estas acciones correctivas, en el caso del BPL, son para una implementación. ¿Ya? BPL no es tan así como las ISO, que si no la tienes, no, ya estás nuevo, no, simplemente. Esto que te sirva para que tú hagas algo de mí. Y los ensayos de competencia, lo que hablábamos. A BPL lo que interesa es que las personas en el puesto que están, con la acción que están, sean competentes. ¿Está bien?
dos, la única forma de saber su competencia es con todo lo que él vino, con todo lo que le doy y con todo lo que yo le puedo capacitar. Pues bien, eso es lo que tiene que tener un manual. Pero ¿qué más tiene que tener? Porque es el control de documentos, que me habla de esta parte 2, y que tiene que ver con el sistema de aseguramiento. Si bien es cierto, en toda empresa tenemos la parte humana, tenemos la parte documentaria. Esa documentaria no va a estar a la deriva. Simplemente como empresa lo tengo que monitorear. ¿Entendido? Es como, por ejemplo, en una empresa, el gerente revisa cada 15 días, por ejemplo, yo me acuerdo que en Interbank, por ejemplo, revisa si cada una empresa cada 15 días y está escrito en un procedimiento. Y cada 15 días hace su listado de las personas que no pagaron y todo eso. ¿Ya? Pero todo está escrito. Entonces, ¿qué me dice? El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para controlar y revisar todos los documentos, sean internos o externos. ¿Está bien? Entonces, como hay cantidad de documentos, yo lo tengo que listar. Y a esa lista se le llama esta lista maestra. Que cuando, por ejemplo, cuando les diga, un auditor que hace, ve el manual de calidad, le da esta lista maestra. Y entra en su laboratorio o en la empresa, como en su casa. Porque la mayoría de los procedimientos de cómo entrar y cómo salir, cómo ir por el ascensor, entonces se ubica. En el primer día de auditoría se ubica, ¿ya? Pero sabiendo eso, esta lista maestra. Entonces, ¿qué me dice? Que los procedimientos que tenga mi empresa debe ser uno. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un procedimiento para pesar, a la cual yo le llamo pesar, un procedimiento de pesada número 1, yo no tenga ninguno de mi lista maestra con ese mismo número. O sea, yo tengo para cada procedimiento una identificación, ¿ya? Que estén disponibles en su uso. ¿Qué pasaría si es que la persona que está encargada de hacer compras no tiene su procedimiento cómo hacer compras? No podría hacer su actividad. Si bien es cierto, lo hace mecánicamente, porque de repente está mucho tiempo en el lugar, pero siempre tiene que estar a la mano. Eso no implica que el procedimiento sea en papel. Ahora puede ser virtual, pero que la persona esté publicada en el procedimiento. ¿Qué más le dice? Estén actualizados y revisados. Y tiene que estar escrito. Yo reviso los procedimientos cada 2 años. Si está conforme, simplemente le pongo un sello que continúa 5 años más. ¿Entendido? Yo hago mi cambio de formulario cada 2 años, porque de repente empiezo con 5 registros, de repente ya basta solo con 3. Eso lo pongo yo. ¿Qué más debe ser generalizado los documentos? Centralizados, autorizados y beneficiarios inmediatos. ¿Qué pasa? Mi colega de repente es de aseguramiento y tú eres de la parte operatoria. Existe un procedimiento. Pasa la de aseguramiento. Ella lo aprueba. Pasa al gerente y lo publica. Pasa de capacitaciones y se distribuye para conocimiento y desde ahí es su aplicación. Pero si no está escrito, primero quién lo hace, quién lo revisa, dónde pasa, cómo lo hace, cuándo, simplemente de repente él lo hizo y todos asumen que ya todos tienen que conocer y de repente nadie se enteró del documento. Todo ese flujo tiene que estar escrito. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo revisa? ¿Quién va a ir y va a reunir a todos y les va a decir, este es el procedimiento de compras? Pero va a ser a las personas indicadas, ¿no? También. ¿Qué más le pide? Referencias al documento previo. Como aseguramiento de la calidad y como DPL, que todo tiene que ir mejorando. De repente yo hice un procedimiento con 30 ítems y de repente estoy engorroso. De repente después de cada 5 años o cada año hago mi revisión y de repente ya no es necesario tantos pasos, de repente son 10 pasos. Porque la mejora continua, si es cierto, DPL no lo toma como un punto, pero sí todo sistema tiene que ir mejorando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Cambio la versión, de repente ya estoy en la versión 10. Entonces tengo que identificar esa
desde el original hasta el 10. ¿Qué más le dice que los plásticos deben ser trazados? ¿Qué pasa si yo digo? Para las diapositivas yo voy a utilizar el equipo PT80. Y cuando voy y lo aplico al compañero, él está usando el PT78. Me falta un número. El procedimiento dice como el 80. Porque necesito el ¿qué más tiene que ser? Capacitar a los procedimientos nuevos y revisar. Si bien es cierto, el que hizo se lo debe de saber, pero no necesariamente. Siempre tiene que haber una retroalimentación de sus documentos. Que si bien es cierto, puede haber cambiado de repente en un solo punto, pero igual se debe hacer esa retroalimentación a todas las personas involucradas que hacen esa actividad. Y como mínimo debe quedarse 5 años. La norma te dice como 5 años, pero depende de las normas vigentes que tengamos. Hay laboratorios que prefieren hasta 10 años, hay por la parte legal que tenemos entre 1 y 5 años, entonces va a depender mucho de eso como yo lo manejo. ¿Bien? Entonces, el control de cambios, ¿qué me va a ayudar? A que estos documentos sean revisados con la frecuencia que yo me la ponga, revisados y aprobados por las personas que yo la ponga en el procedimiento y distribuido como yo lo determine, una copia controlada virtualmente, etc. Y distribuido a la persona que conoce y firma. ¿Qué quiere decir? Si yo le capacito a la colega, debe quedar evidencia de esa capacitación. Puede ser mediante un video, puede ser, por ejemplo, con una firma de conocimiento o mediante una evaluación. Porque muchas veces se ha determinado de que todos asisten a las capacitaciones de los procedimientos. La pregunta es, ¿quiénes entendieron? ¿Quiénes lo aplicaron? Nada, porque muchos nos quedamos dormidos o muchos simplemente no nos interesa y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, hay laboratorios que lo que están haciendo ya es incluir la autoevaluación de esos temas. ¿Y cómo queda evidencia? Un examen escrito o la aplicación de ese procedimiento. ¿Ya? Al final, un procedimiento, si no me equivoco, ya lo voy a ver, les voy a dejar de que cómo hay un procedimiento, qué partes puede tener un procedimiento. ¿Ya? Si nos alcanza tiempo lo vamos a hacer manualmente, ¿ya? Y como todos los procedimientos generan registros, creo que ahorita ustedes están firmando, ¿sí o no? Ese es un registro de un procedimiento que de repente la empresa tuvo, que te dice, yo capacito el curso de RPL, la evidencia es un registro. Ahora, hay registros físicos como lo estamos haciendo, hay registros virtuales que de repente por la asistencia. Los registros de repente es una evaluación final, ¿no? Entonces, esos son los registros. ¿Y qué me dice que estos registros deben tener? Y es la consecuencia de la aplicación de un procedimiento. ¿Hay procedimientos que no le generan registros? Sí. ¿Hay procedimientos que generan muchos registros? También. Debe ser identificado. Debe tener una colección, de repente es una familia de registros, ¿no? De repente el registro A, el uso tal, el registro B del otro A. ¿Qué más? Debe tener una numeración específica. Quiere decir, si es que yo viene de un procedimiento, de repente sigo la aplicación, ¿no? Les voy a poner 2 ejemplos o 3 ejemplos para terminar este capítulo de cómo hacen los laboratorios registros y cómo llevan sus procedimientos. ¿Bien? La forma de recuperación, de repente, para que no se pierda, lo tengo en un cuaderno, de repente lo tengo foliado y cada 30 días lo anillo, por ejemplo. El almacenamiento, ¿dónde lo guardo? ¿Quién lo va a guardar? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Con qué frecuencia lo va a archivar? Todo eso debe estar aquí. Debe tener registro. El mantenimiento, la eliminación. Después de 10 años, 5 años, lo elimino, de repente lo compilo, etc. El acceso a los mismos. De repente yo soy solo de la parte de marketing, no tengo nada que ver con registros de laboratorio. En todos los registros de calidad, tanto técnicos como científicos. O sea, en todas las áreas se van a generar registros. Entonces, los registros deben de tener los datos originales. Así como ustedes están firmando, es porque lo están haciendo ahorita, ¿sí o no? Lo que
hizo ahorita es lo que se registra. Lo que no se registró para el BPL nunca se hizo. Es una frase que luego escuchar se utiliza. Si tú te olvidaste de registrarte en un equipo, no se hizo. ¿Tienes la posibilidad de regularizar? Sí, pero va a depender mucho de tu sistema. Si tu sistema dice que puedes regularizar algún dato no escrito en el momento con 24 horas, pues bien, lo puedo registrar. Pero si yo como sistema no lo pongo, simplemente si me lo registré y después lo puse después de 24 horas, 48 horas, no se hizo. ¿Entendí? Y datos originales. ¿Qué más me sirve de estos registros? Los productos farmacéuticos en el periodo deben vivir, se debe almacenar. En el caso de los productos que están en el mercado, si mi tiempo de vida es 5 años, es nacional. De repente yo como laboratorio digo, no, los que maquilan, por lo general, adquieren esas políticas de otras empresas. Entonces no le doy los 5 años, pero es un año, 6, puedo dar hasta 7, 8. Depende yo como empresa cómo me estoy poniendo. Y para productos de investigación son 15 años por el proceso de las patentes y todo eso. ¿Está bien? Todos los registros de calidad, ya sean técnicos o científicos, deben ser legibles. ¿Ya? Por lo general, es el usuario que hace los procedimientos, entonces debe ser de una escritura entendible, legible y que sea de conocimiento para todos. ¿Qué quiere decir? Si es que yo estoy hablando honestamente, ¿quién farmacéutico puedo decir que el agua está H2O? Pero de repente si va a intervenir un técnico en la preparación de esta resolución y no sabe que el agua es igual a H2O, tengo que ponerlo con la palabra agua. Si bien cierto son cosas que, pues les digo, por rutina a veces evitamos decirlas, tenemos que entender que no necesariamente toda la vida vamos a estar ahí. Y lo que va a mandar como empresa es los procedimientos. Rápidamente recuperables. ¿Qué quiere decir? Que todo el personal, cuando yo le diga, necesito procedimiento de aguas, se puede buscar, sea virtualmente, o sea en su archivador, o sea en la documentación bíblica. De repente, le digo, la hoja de seguridad del metanol. Ya. ¿Sabes qué? Todas mis hojas de seguridad están en la carpeta C, entras al archivo de hojas de seguridad y está por orgánicos y puede estar impreso. Pero ahora, por ejemplo, las empresas, por cuestiones de los arbolitos, lo ponen virtualmente. Entonces, sí, el cómo no me interesa, pero la cuestión es que lo pongo. Evitar el almacenamiento, archivadores, data, figuras. Los registros o los procedimientos pueden ser, por ejemplo, les digo que por un 80% de los procedimientos en la industria farmacéutica son en oraciones. ¿Ya? En la industria alimentaria el 80% son infogramas. Y eso depende mucho del sistema. ¿Ya? Entonces, a veces auditar más rápidamente una industria alimentaria es mucho más rápido que auditar una empresa farmacéutica. ¿Ya? Entonces, DPL no solo se adapta a la empresa farmacéutica, se adapta a todas las empresas. ¿Está bien? ¿Qué más? Evitar modificaciones. ¿Qué pasa si la colega tiene acceso a modificar el documento cuando ella no está autorizada? No es correcto, pues el sistema debe de garantizar que al nivel que necesita la persona se haga la responsabilidad de los accesos. Si ella dentro de sus funciones tiene la capacidad para hacer modificaciones, tiene que tener acceso a esos archivos para hacer modificaciones. Si es simplemente la parte operaria, necesita tener simplemente lo lee, incluso lo aplica y esa es la función. ¿Qué más? Evitar daño y deterioro. Por lo general, el 80, 50, 90% de todos los procedimientos que están en físico, en el laboratorio, están manchados. ¿Ya? Entonces, como laboratorio, ¿qué te dice? De repente justo le cayó el reactivo de color y no se ve qué es lo que significa. Se supone que debe haber un área que me garantice que esa documentación, que dice A, B, C, D, a personas, esté
de la mejor manera para evitar que no sepa qué es lo que viene en la segunda línea. ¿Ya? Seguridad y confidencialidad. ¿Ya? La mayoría de los laboratorios farmacéuticos